En la Biblia hay rebeldías que son pecaminosas porque se oponen a Dios y otras que son justas porque consisten en obedecer las leyes de Dios más que las leyes humanas. Por ejemplo, las parteras hebreas, como lo dice en Éxodo, capítulo 1, versículo 15, las parteras hebreas desobedecieron la orden del faraón de matar a los niños israelitas. Dios las bendijo por eso. Esas son de las rebeldías que tú entiendes que sí tienen un fin bueno, tomando en cuenta que muchas personas las cosas malas las justifican en la rebeldía y al final lo que hacen es hacer daño a la misma sociedad, al testimonio y a su alma. Está la otra rebelión, que es la de Moisés, que se dice que desafió al faraón cuando éste se negaba a dejar salir al pueblo de Israel, como dice en Éxodo capítulo 5, versículo 14. Otra de las rebeldías positivas que están en la Biblia es Daniel, que siguió orando a Dios, aunque el rey lo había prohibido, como lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Pero también vamos a continuar con algunas de las rebeldías que no estuvieron bien, empezando por la rebeldía de Adán y Eva. Desobedecieron el mandato de Dios al comer del árbol prohibido. Lo dice en Génesis 3. Caín, que se rebeló contra Dios y asesinó a su hermano Abel, como lo vemos en Génesis 4. Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios en Moisés y Aarón, Números 16. Tomando en cuenta que estas rebeldías tienen un razonamiento distinto, tomando en cuenta también lo que pasó en Daniel capítulo 3 versículo 16, donde Sadrach, Mesach y Abnego se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, porque son de las rebeldías que tú sabes que tú estás haciendo lo correcto por inspiración del Espíritu Santo. Quise hablar del tema hoy porque hay muchas personas que empiezan a practicar otras cosas, especialmente el paganismo por rebeldía, porque entienden que Dios no les da lo que ellos quieren en fracciones de segundo y se van a servir al enemigo de Dios. Otros que se van definitivamente del lado de Dios porque tienen alguna herida en su corazón no resuelta y entienden que Dios no les cumplió, los traicionó, y esta rebeldía se da obviamente para la misma perdición del alma de esta persona. ¿Ustedes recuerdan acerca de los rebeldes sin causas que hubieron en los años 60 y 70? Esto tenía una causa espiritual. Recordemos la de las profecías de Santa Brígida, que decía que el diablo lo iban a soltar en los años 60, que iban a hacer una revolución sexual que iba a hacer muchísimo daño, que iban a haber pestes en el mundo que iban a hacer mucho daño y que iban a soltar muchos demonios de incredulidad. Lo pueden buscar en mi canal acerca de Vianney Félix, acerca de estas profecías que yo me encontré de Santa Brígida. ¿Qué sucede? Que lo que yo estoy viendo en el día de hoy es una rebelión cínica en contra de Dios, de la cual tú dices, siendo un Dios tan bueno, ¿por qué hay que rebelarse contra Él? Siendo un Dios que nos ama, ¿por qué hay que buscar lo contrario a lo que Él quiere? Esto es así porque hay algo detrás que les está diciendo o que no existe el cielo, o que no existe el infierno, o que todo lo que hay en la tierra es lo que tú vas a disfrutar. Eso es lo más lógico. Porque una persona que sepa que el pecado tiene consecuencias dice, si no es por amor va a ser por temor, que yo no me voy a rebelar porque yo sé que existe una consecuencia de eso y que yo puedo atar a mi propia familia con esta clase de rebeldía. Una historia que yo vi en el día de ayer fue de un video de un nigeriano. Ustedes saben que Nigeria es un país muy pobre en África y uno muchas veces no conoce el trasfondo de esta pobreza, que todo tiene que ver con lo espiritual. Yo he comprobado que por lo menos en la economía tiene que ver 100% con lo espiritual. Y esta persona decía de un vecino de ella allá en Nigeria, en un pueblecito muy pobre, era una familia que buscaba ayuda de las organizaciones no gubernamentales extranjeras. Ustedes saben de estas fundaciones porque de verdad eran muy pobres, porque de verdad estaban pasando hambre. No era que se hacían pasar por personas que vivían en precariedad, sí eran personas en una situación extrema, pero un hijo de esta familia era millonario.
Y usted me diría, explícame eso, de que un hijo de esta familia, de estos ancianos, eran millonarios y él era millonario y ellos vivían en la extrema pobreza, porque este hijo había hecho un pacto con un demonio que le dijo que no podía darle nada a su familia, que lo que iba a disfrutar, lo iba a disfrutar para él, y una vez que él muriera se iba a acabar el pacto, pero realmente no fue así. Esta familia tan pobre, que fueron cristianos una vez, pero este muchacho sintió que Dios los traicionó, que llegaron los musulmanes, que los dejaron sin casa, por eso llegaron a la extrema pobreza con esta clase de terroristas, y él, en rebeldía contra Jesucristo, se fue a buscar ayuda de sus ancestros, donde se le había advertido que trabajaban con demonios que reclamaban sangre. Y él va y él piensa que una vez que él haga el pacto, él y toda su familia iban a estar bien. Pero qué sorpresa. Este hombre hace el pacto con una serpiente y le advierte esto: tu familia va a quedar en miseria. La familia de él, porque el Señor reprenda toda maldición de miseria en nosotros. La familia de él iba a quedar en miseria y él iba a quedar con dinero, pero una vez que él muriera, su familia iba a continuar con miseria. Y la persona que explica eso es una bruja que está hablando de que ella, que el Señor la perdone y que el Señor la convierta, que Jesucristo no los ayuda, que ellos lo que tienen que buscar es el pacto correcto. Y el pacto que hizo este hombre fue el equivocado, porque él lo que tenía que buscar un pacto con el ancestro adecuado para que toda su familia tuviera dinero. Y esto es un engaño, porque no es verdad que los demonios te van a dar algo para favorecerte. Cuando nosotros comenzamos a observar el entorno de nuestros familiares y nos damos cuenta de las ataduras que tienen, especialmente de vicios, nos damos cuenta que hay un patrón que continúa, que a lo mejor nosotros, como lo vemos en el ambiente, no notamos que está mal. Vamos a hablar en el tema del alcoholismo. Conozco varias personas liberadas del espíritu de alcoholismo, su familia que se rompe la maldición del alcoholismo, sectores en los cuales empiezan a rezar el rosario, a hacer vía crucis y a adorar el Santísimo, se rompa la maldición de los vicios, porque esto es algo espiritual. Pero cuando se trata de la desobediencia, cuando la persona llega, empieza esa raíz de amargura y a rebelarse contra Dios, que lo hace por desesperación, en la mayoría de los casos es donde nosotros debemos reflexionar acerca del sufrimiento, acerca de la precariedad y acerca de la fidelidad. Recordando lo que pasó con Job. Mira cómo está tu siervo Job, le decía Satanás, que el Señor le reprenda. Tú verás, si tú le quitas los hijos te va a desobedecer, si tú le quitas el dinero te va a desobedecer, si tú le quitas la salud te va a desobedecer, y Job no le desobedeció. Pero ahora mismo, ¿cuántas son las personas que están predicando para que comprendas que tú viniste a este mundo a hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios debes obedecerlo, y para poder obedecerlo debes conocerlo, y para poder conocerlo tienes que orar y tienes que leer la palabra del Señor y hasta saber la vida de los santos, porque a través de la vida de los santos tú te vas a identificar con ellos, vas a ver que no eran ni millonarios ni las personas más saludables, pero eran las personas más amables, más justas y más amorosas sobre la paz de la tierra, porque eso es lo que da Dios. Muchas de estas personas que tienen este espíritu de rebeldía no quieren obedecer la autoridad, no quieren obedecer a sus padres. Viven en un entorno que solo hay que hacer lo que ellos digan. En el momento en que no lo hacen se enojan, porque yo tenía esa influencia. Yo era desobediente. Muchas de las razones eran por el maltrato. Cuando una persona la maltratan, o tiene dos caminos: o volverse agresiva o volverse depresiva. Y yo me volví agresiva. Y la agresividad solo el Espíritu Santo la puede tratar. No existe terapia para agresividad. Eso no es cierto. Por más que tú quieras aconsejar a una persona, las heridas que tienen dentro no van a permitir que tú cambies. Tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera, y eso solo lo hace el Espíritu Santo en un proceso de sanación interior que se da con confesión de los pecados,
con misa diaria si es necesario, con rezo del Santo Rosario, adoración al Santísimo. No existe otra vía. Eso de querer buscar manos santas todo el tiempo, que te estén orando, eso de buscar personas que te escuchen, porque ese es otro problema. Muchas veces nosotros queremos que nos escuchen y nos escuchen y nos escuchen, y cada quien va a hablar desde su experiencia, y cada quien va a hablar desde un punto de vista de acuerdo a lo que tenga en su corazón, que puede que no sea bueno. Sin embargo, cuando es el Espíritu Santo que te habla, las cosas van a ser favorables. El problema es que para que tú sepas que te habla del Espíritu, el Espíritu debes tener tu alma limpia. Y para tener el alma limpia tienes que vaciarte de los pecados, que es lo que muchas personas no te dicen. Muchos de los trastornos que las personas tienen, vamos a decir, de tristeza, trastornos de cambio de ánimo, de obsesiones, se pueden corregir con acercarse a Dios, pedirle al Señor, rogarle al Señor, suplicarle al Señor, y Él lo hará. Lo primero es que muchos no somos humildes para pedirle al Señor misericordia, porque queremos exigirle, porque es una corriente protestantizada que tenemos de querer obligar a Dios, cosa que está mal. Lo segundo es hacer una introspección en nosotros. O sea, ¿cuáles son las cosas que yo misma reconozco que hice mal y que debo de ir cambiando? Y desde este punto en específico, saber que mi rebeldía tiene una raíz que yo no he reconocido, y tomar en cuenta que la otra persona, aunque cometa errores, tiene cosas buenas, y yo, aunque tenga cosas buenas, también tengo cosas malas, porque de eso se trata la humildad. Aprender a pedir perdón, aprender a perdonar, aprender a conocer nuestros errores, a saber que somos débiles, pero en el Espíritu Santo somos fuertes, porque no nos quedaremos en los extremos. De pensar que yo me voy a ir en la parte donde yo soy la que más sé y la que más puedo, o irme a la parte de la que siempre soy la que necesito ayuda, porque entre el espíritu de conmiseración, donde la persona siempre está buscando aprobación, siempre se está sintiendo herida, siempre hay que estar aconsejándole y buscando, y eso desgasta, porque me ha pasado que yo mismo me he comportado así en una etapa de mi vida, de mucha tristeza, de mucha soledad, de no saber a qué buscar, de cansar a la gente, y el mismo Dios me rescata, y otros que se me han acercado a mí con lo mismo, repitiéndome todo el tiempo lo mismo, y llega un momento que tú le dices, mira, es que tú mismo no te das cuenta que tú siempre vienes con la misma historia, porque tu corazón necesita vaciarse de eso que tú tienes, de esa herida que tú tienes, entregársela a Jesucristo. Pero ahora estamos hablando en caso de tristeza, porque la rebeldía ya viene del espíritu de luciferiano. El espíritu luciferiano, que el Señor lo reprenda, es el que hace que las personas piensan que es su propio Dios, que no necesita a nadie. Decía Santa Hildegarda que esos demonios de rebeldía liberan una baba espesa, asquerosa en la cabeza de las personas para taparte el entendimiento, sus ojos espirituales, y que tú no puedas entender lo que el Espíritu Santo te dice. Esto es algo muy profundo. Las personas humildes no serán tocadas por esta baba asquerosa, porque entenderán que tienen sus dificultades, entenderán que tienen sus límites, y serán como San Juan Evangelista, que decía que disminuya yo para que crezca Jesucristo, o serán como San Pablo, que dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. La rebeldía es una herida que la persona tiene, que piensa que debe todo el tiempo estar a la defensiva, o que el otro tiene que hacer lo que yo quiera para yo poder sentirme bien, y al final no se siente bien, porque es parte de la soberbia. El querer saber que aunque la otra persona, yo piense que siempre está equivocada, pero es una autoridad que está por encima de mí, en vez de yo querer despreciarla, tengo que pedir al Espíritu Santo que esa persona sea iluminada en caso de que esté equivocada, pero no pensar que yo no voy a caber en ninguna parte, porque muchas de las personas que andan brincando de empleo en empleo, que nunca se llevan bien con los jefes, es porque tienen un problema de rebeldía. Las personas que nunca aceptan lo que dicen sus padres y que los desprecian, tienen un problema de rebeldía. La persona que nunca se acoplan con un grupo porque el coordinador siempre está equivocado, tienen un problema de rebeldía. Y la rebeldía va junto con el orgullo. A veces
Nosotros no notamos cuando nos comportamos de esta forma porque pensamos que simplemente porque tenemos la razón hay que escucharnos y hacer lo que decimos, pero eso no es lo correcto. Es que sea el Espíritu Santo que hable a través de ti, a través de mí, y que yo reconozca que la rebeldía no me llevará por buen camino, porque yo no quiero pertenecer al grupo de espíritus inmundos rebeldes. Yo quiero pertenecer a la casa celestial. Que el Señor lo bendiga y los guarde, le muestre su rostro y lo salve.